Muchos mexicanos y oaxaqueños se preguntan a diario qué hacer para evitar las injusticias, las arbitrariedades, el abuso del poder, desde los diversos órdenes de gobierno federal, estatales y municipales. Y una estrategia legal, pacífica, civilizada, es el litigio estratégico. Es una de las etapas más avanzadas real y cotidiano del derecho a nivel global, que nos permite, escúchelo bien, poner de rodillas y contra la pared a los estados-nación y a sus gobiernos cuando violan derechos humanos fundamentales. Y para hablarnos de este tema esta tarde, está con nosotros el doctor Carlos Moreno, Sánchez, el doctor Carlos Morales Sánchez y Mariana. Así es pues que estamos en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión, agradeciendo el amable apoyo de siempre de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Bienvenida Mariana esta tarde, bienvenido doctor Carlos Morales Sánchez. Ahora bien, empecemos por el principio. ¿Qué es el litigio estratégico y para qué sirve? Porque a veces se genera confusión, todavía hay reservas en muchos, incluso abogados, para su utilización, porque no lo conocen o porque no saben de su eficacia. Muchas gracias por la invitación, don Alfredo, un gusto estar en tu espacio. Gracias por esta invitación al litigio estratégico para venir a platicar hoy en esta tarde con tu amable auditorio. El litigio estratégico es un litigio denominado también litigio por el cambio social. Es un litigio que, si bien es cierto, acontece entre dos partes, el efecto no se restringe solamente a las dos partes. En un juicio civil o en un juicio familiar, quienes resienten o resultan beneficiados con la sentencia son las partes que contienden exclusivamente. Pero tratándose de litigio estratégico, si bien es cierto que la contienda se realiza entre dos partes, también es cierto que el efecto del litigio se resiente o favorece para toda la sociedad. Es decir, es un litigio que, como una gota dejada caer en un estanque, genera ondas expansivas en su entorno. Es lo que se conoce actualmente como el litigio para el cambio social. A través de un litigio, modificar estructuras gubernativas, crear leyes, crear precedentes, una nueva visión de la política pública, entre otros grandes efectos. Mariana Yáñez, que esta tarde también nos acompaña. Yo le apuesto, y además las corrientes politológicas actuales fincan su esperanza en la participación activa y masiva de las mujeres. ¿Cómo pueden y deben incidir las mujeres en el ejercicio o en la aplicación del litigio estratégico? Bueno, saludo a todo el auditorio que nos ve, gracias por la invitación. Sí, te quiero platicar en primer lugar un poco de qué es Litigio Estratégico Por Indígena favor. como asociación. Así es. Somos una asociación conformada de abogadas y abogados oaxaqueñas y oaxaqueños, Claro. También personas indígenas tenemos en nuestra asociación, que, como ya comentó el maestro Carlos, hacemos litigio por el cambio social. Ahora bien, yo tengo el cargo en esta asociación de vicepresidenta. Enfocado a la pregunta que me haces. Mi participación es activa. Yo diseño los litigios. En las reuniones que tenemos, mi opinión cuenta demasiado. Yo soy la que dirige la asociación. Yo soy la que también lleva el trámite de los litigios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es importante que, como abogadas, o sea,
ahora se nota la participación de las abogadas. Claro, históricamente creo que siempre predominaban los abogados hombres, ¿no? En la política, en la administración pública, en todo ese tipo de cuestiones. Y ahora poco a poco se ha ido abriendo el camino para las mujeres. Creo que es importante visibilizar que también hay mujeres preparadas, que también hay mujeres que tienen la fuerza para luchar por sus derechos. Yo lo hago desde el litigio estratégico, yo me preparé como abogada a pesar de las barreras, ¿no? De la estructura que quizá nos impide a veces con fuerza acudir a un juicio o pelear por nuestros derechos. El litigio estratégico indígena me ha dado la oportunidad de visibilizar la lucha de las mujeres. El día en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Litigio Estratégico Indígena recibió una distinción a la cual, por ser la representante de litigio estratégica mujer femenina, fue la distinción Antonia Labastida de la Lanza, la que otorga el municipio de Oaxaca de Juárez. Por primera vez, para visibilizar el trabajo llevado a cabo en el litigio estratégico indígena, y eso hace patente que las mujeres también estamos participando activamente en la lucha por nuestros derechos humanos. Entonces, yo he manifestado que mi mecanismo de empoderamiento es el litigio. Yo, a través de mi lucha constante, mi lucha institucionalizada, como ya comentó en un principio, bajo instrumentos o mecanismos que establece la propia ley, hemos logrado sentencias que benefician a la ciudadanía, como la que es el rescate de los ríos Salado y Atoyac, y la construcción de la ley de consulta previa, libre e informada para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y mi participación es muy visible, es activa, y quiero decirle a las mujeres que sí podemos, ¿no? Que no están solas. Que no están solas, y que existe dentro del conjunto de grupos en los que participan mayoritariamente hombres, se está abriendo la pauta para que las mujeres tengamos la voz y lideremos esos grupos. En lo personal, en lo grupal y en lo institucional, en cuanto a los medios de comunicación, tenemos una plataforma de medios, de multimedios. Cuenten con todo nuestro apoyo. Muchas hasta gracias. Donde tope. Muchas gracias. Y gracias. Como se dice, caiga quien caiga. Doctor, como parte del proceso de descomposición social, legal, moral, religioso que enfrentamos actualmente, mucho peor que el coronavirus COVID-19, porque la pandemia de la corrupción y la impunidad es permanente, la imagen del abogado en términos generales se ha deteriorado. La ciudadanía, la población no confía del todo, porque luego se nos acusa también de formar parte de esas amplísimas redes de corrupción. Muchos, no es su caso, aclaro, ni el caso de Mariana, pero es público y conocido que en los ámbitos de procuración y administración de justicia hay mafias amplias, poderosas, que dañan, que afectan a las y los oaxaqueños. ¿Por qué confiar en los hombres abogados, en las mujeres abogadas que integran esta asociación de litigio estratégico? ¿Qué diferencia tienen entre el resto de abogados? Tenemos una diferencia fundamental. El litigio estratégico indígena, como primera regla de actuación, nosotros nos hemos fijado una autolimitación que además es una de nuestras cartas credenciales. Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil no recibe ningún financiamiento de nadie. Pro bono. Sí, absolutamente toda la actuación la hacemos nosotros con nuestro propio esfuerzo y nuestros propios recursos. No recibimos financiamiento de la Unión Europea, del INPI, de instituciones de la República o de fuera de ellas. De USAID, no. Tampoco, no recibimos absolutamente nada de nadie.
tampoco formamos parte de partidos políticos, no formamos ni parte de iglesias, ni de grupos fácticos que claro, controlan el poder. Por eso nosotros podemos promover libremente acciones, por ejemplo, por el rescate del río Salado y Atoyac. ¿Por qué promover acciones para el rescate de un río? Porque primero teníamos que visibilizar un gran problema en la ciudad de Oaxaca que nadie veía. quieren ver. Que nadie veía o que nadie quiere ver. Pero nosotros lo que hicimos, y fue el primer éxito del litigio estratégico, es poner sobre la agenda del gobierno del estado, de la federación y de los municipios el tema del río. Hoy ya se habla del tema del río. ¿Pero por qué está contaminado el río? Por lo que usted precisamente dijo, querido don Alfredo, lo que usted dijo exactamente es cierto, por la corrupción. Desde luego que han habido un conjunto de conductas omisivas históricamente construidas que permitieron finalmente permitieron que los ríos, nuestros ríos, se encuentren en las situaciones, en la situación tan lamentable en la que actualmente se encuentran. Y peligrosa además. Son focos de infección. Son focos de infección y desde luego que solamente se entiende esa contaminación desde la corrupción. Es posible que las autoridades omisas solamente hayan sido omisas. No estamos hablando de corrupción solamente como el acto de recibir y entregar dinero a cambio de hacer o no hacer algo, sino estamos hablando de autoridades insensibles también, de autoridades que desconocen la problemática y no obstante eso aceptan los cargos, pero por las razones que hayan sido, que todas concurren en la corrupción, se generó la situación actual de los ríos Salado y Atoyac. Por eso el litigio estratégico indígena decidió postular ese primer litigio. Tenemos otros igualmente interesantes, pero digamos que el más visible de los asuntos que el litigio estratégico indígena postula es el del río. Pero ¿por qué creer en nosotros? Primero, porque solamente trabajamos con nuestro propio esfuerzo. Y recursos. Nuestro propio esfuerzo, recurso, ingenio y voluntad. Y también con que nosotros pues no pedimos absolutamente nada a nuestras amigas y amigos que han decidido enfrentar un litigio con nosotros. Nosotros absorbemos todos los pequeños costos y finalmente, ustedes sabrán, ahí están los resultados. A la vista, nosotros tenemos por lo menos 3 sentencias prototípicas en México, históricas. Y a nivel global incluso. Exactamente, a nivel América Latina tenemos sentencias que han sido históricas y que por eso hoy venimos contigo para que nos permitas visibilizar y compartir el resultado de este esfuerzo con la ciudadanía oaxaqueña. La ley de consulta, publicada apenas el 22 de febrero, pues fue resultado del gran trabajo de este pequeño equipo. Así es. Mariana, la demanda de aprobación de la ley de consulta indígena, previa e informada, se convirtió en un momento dado en una espada de Damocles sobre la cabeza de los 42 diputadas y diputadas, porque estaban incurriendo en probable responsabilidad por su omisión, negligencia y me atrevo a decir, señalamiento mío, hasta ineptitud. Coméntanos al respecto de manera amplia y a detalle la trascendencia de esta ley, no solo en el caso de Oaxaca, no solo a nivel de la región sur-sureste, sino como precedente en América Latina. Sí, mira, es importante indicar que este derecho a la consulta está establecido en la Constitución en el artículo 2. Desde el 2001 estaba establecido que se debía consultar a los pueblos y comunidades indígenas de todas las medidas administrativas o legislativas que pudiesen afectarles de manera
predominante. Podría ser que afecten su territorio, que afecten su forma de vida, que afecten sus recursos de subsistencia, su cosmovisión. Sabemos que nuestros pueblos y comunidades indígenas se rigen por sus sistemas normativos internos. Sabemos que como pueblos originarios tienen sus propios medios para subsistir, tienen su propia forma de educar a sus pobladores, a su comunidad. Entonces, existen ciertos proyectos gubernamentales que les pueden afectar esa esencia de los pueblos y comunidades indígenas, como ya ha sucedido. Claro. Sobre todo, pero debemos entender como ciudadanos que existe el vínculo tan natural, el vínculo espiritual que tienen nuestros pueblos con su territorio, con su esencia originaria, es lo que se rompe al destruirle de algún modo con políticas públicas, con algún proyecto a gran escala, por lo que deben hacerse este tipo de consultas. Históricamente he tenido la oportunidad de ir a un pueblo hermano de nosotros en Ecuador, que se llama Sarayacu. ¿Por qué menciono Sarayacu? Porque una sentencia obtenida por este pueblo de Sarayacu, sentencia emitida por la Corte Interamericana, es precedente para establecer el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y tuve la oportunidad de ver el vínculo que tienen estos hermanos indígenas, por ejemplo, con su río Bogonaza. Le piden permiso antes de meterse a nadar, por ejemplo, o de obtener agua o de navegar sobre él. Ese respeto que tienen, ese es porque el río es el que les dota de la sabiduría para guiar a sus pueblos. La gente, las personas mayores de edad, los ancianos, que son los que los guían. ¿Con qué respeto? Un árbol a donde rinden tributo, cuestiones de ese tipo que debemos comprender nosotros, que son parte de nuestra historia, ¿no? De nuestra cultura. Entonces, todo ese vínculo, cosmovisión, cultura, danza, baile, comida, forma de transmitir de generación en generación la hermosa forma en que ellos perciben el mundo, debe ser respetado. Lo establece la Constitución y lo establecen también los tratados internacionales. Entonces, de esta manera, pues están obligadas las autoridades a respetar este derecho. Y tras tantos años de omisión, es por eso que el litigio estratégico indígena decidimos promover un juicio de amparo para que se creara la ley de consulta previa, libre e informada. Bueno, también creo que no ha comentado el maestro Carlos, este tipo de litigios son litigios muy, muy, muy grandes, muy cansados, por decirlo de algún modo. Son años de litigio, de interponer recursos, porque obviamente las autoridades se oponen. Nosotros es una lucha institucionalizada. Totalmente. Y finalmente un juez de distrito, el juez 11º de distrito en el estado de Oaxaca, concede el amparo. Y obviamente el Congreso del Estado de Oaxaca interpone un recurso de revisión. Claro, está legalmente establecido, es el procedimiento normal, no es nada. Interpuso un recurso de revisión. Esto hace que se retarde más el cumplimiento de la sentencia, un año por lo menos. Y este asunto pues fue enviado a un tribunal colegiado en Cholula, Puebla, que finalmente confirmó esta sentencia. Claro. Y ahora, como tú mencionabas, el proceso, ya vino la parte fuerte, el proceso del cumplimiento. En un primer momento, el juez estableció una fecha límite a los legisladores para que emitieran la ley de consulta. Y sí, o sea, fuimos percatándonos que quizá hubo foros, hubo eventos que realizaban y como que no veíamos mucha voluntad. No veíamos en un primer momento, aclaro, en un primer momento veíamos como que sí había conflictos, no se ponían de acuerdo. Pidieron prórroga al juez de distrito porque obviamente por la complejidad del tema sabemos que no es un tema fácil de resolver, ¿no? Estamos también conscientes de ello. Se debía también tener la participación de representantes de nuestros pueblos y comunidades indígenas, todo. Son temas muy complejos. El juez les dio una prórroga breve, porque ellos pedían un poco más. Y finalmente, el 22 de enero de este año expidieron la ley de consulta. Pudimos analizarla porque como
como parte quejosa, que somos nosotros, nos dan vista con todo el cumplimiento, cumplimiento, todo lo que informe la autoridad, ¿no? Estuvimos analizando la ley y en lo que percibimos, comentamos, pues vimos que fue una construcción aceptable, sí. O sea, no perfecta. El trabajo, bueno, es muy complejo, pero consideramos que o sea, sí, los esfuerzos, a pesar de que en un principio veíamos que había como resistencia, naturales, como que sí, como que no, como que decíamos, sí, híjole, igual iban a hacer una ley al vapor, no va a ser lo que esperábamos, lo que se merecen nuestros pueblos y comunidades indígenas, como debe ser, conforme lo establecen los tratados internacionales. Y finalmente, el 22 de febrero de este año se publica en el periódico oficial del Estado de Oaxaca esta ley y ya tenemos ley de consulta. ¿Y por qué es histórico esto también? Porque es la primera vez que un poder como el Poder Judicial ordena a otro poder como el Poder Legislativo crear una ley de consulta. Esto nunca había sucedido, crear una ley en sí, o sea, crear una ley ya... Después pues es la ley de consulta. Entonces, esto es lo que refleja que también los ciudadanos podemos por estos medios exigirle a un Congreso del Estado que cree... Al Congreso de la Unión. Al Congreso de la Unión también, exactamente, en este caso estamos hablando del caso particular, también tenemos otro tema con el Congreso de la Unión. Pero ya vamos conforme vamos obteniendo resultados, queremos ir informándole a la ciudadanía, ¿no? Excelente. Pero esto es básicamente a grandes rasgos todo el proceso que seguimos respecto a este tema y consideramos que la ley de consulta fue aceptable, o sea, hicieron hasta... Y además es perfectible. Claro. Que es una gran ventaja. Y en eso están, por cierto, le adiviné el pensamiento al doctor Carlos. Sí. Doctor, en la práctica de la vida diaria hay muchos vicios y decíamos mucha degradación personal, social, política, legal. Pero uno de los mayores problemas que enfrentamos los ascendientes de indígenas, ¿no?, es el choque brutal entre la cosmovisión indígena y el derecho positivo. Es un choque brutal. Los no indígenas no entienden el espíritu de la cosmovisión fincada fundamentalmente en dos vertientes: el absoluto respeto al universo y todo lo que ello implica, y el servicio a través de instituciones milenarias, grandiosas y que representan el único valladar frente al resurgimiento del capitalismo salvaje en la globalización. El tequio, el trabajo comunitario, la guelaguetza, ¿no?, la rogona, es decir, como le llamemos, pero finalmente es solidaridad, es trabajo comunitario. Le decía que un problema mayor son los indios ladinos, los indios ilustrados, pero pervertidos por la corrupción, corrompidos por la corrupción. Yo le llamo con énfasis indiólogos, y vemos cómo, amparándose en esta justa lucha por la defensa de los derechos de los indígenas, se dedican a vender movimientos y se han enriquecido y son conocidos de los oaxaqueños y están a la vista. ¿Cómo hacer entender a los no indígenas que es importante, que es vital por su propia subsistencia respetar la cosmovisión indígena? Porque en la agenda global se tiene previsto como uno de los factores que incidirán en el estallamiento de la Tercera Guerra Mundial los conflictos por el agua, que ya los tenemos presentes en Oaxaca, además de los conflictos étnico-religiosos, que ya los tenemos presentes en Oaxaca, doctor. Esa es la trascendencia global de su lucha, no solo nacional, no solo local. Quisiera comentarte que hace algunos años yo trabajaba en la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación y me tocó advertir en los procesos penales de las personas indígenas que yo defendía
este conflicto a que has hecho referencia, una visión de derecho positivo y una visión desde la cosmovisión de los pueblos y las comunidades indígenas. Advertí que desde los centros de poder, por ejemplo, se habían criminalizado prácticas que eran costumbres de los pueblos y las comunidades indígenas, por poner un ejemplo. Por ejemplo, las personas de nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas comen lo que el entorno les provee, y a veces esa ingesta, ese aprovechamiento de esos recursos constituye todavía para nuestro Código Penal Federal un delito. Equivocadamente. Cortar un árbol en una comunidad indígena, dice el Código Penal, eso constituye un delito. Aprovechar, ¿sí?, un animalito que es una especie protegida, también tenemos que ver eso, por ejemplo, también constituye un delito. En ese ejercicio profesional que desempeñaba yo hace algunos años, traté de buscar mecanismos que conciliaran la visión del derecho indígena frente al derecho positivo. Desde esa perspectiva me di, entre otros esfuerzos, a hacer vigente el derecho a la lengua. Y en el 2006 promoví, y así está establecido, la primera demanda de amparo en lengua indígena que construí con un abogado chinanteco en el año 2006. Pero después, en el año 2008, llevé ante la Suprema Corte un caso que es muy conocido en la literatura jurídica, el caso de los huevos de tortuga, o el caso Jorge Santiago, un indígena chatino que llevaba 38 huevos en una mochila para que su familia comiera cuando es detenido por la policía estatal. ¿Qué logramos evidenciar en estos casos? Logramos evidenciar, en primer lugar, un choque que no veíamos, derecho positivo versus derecho de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Y qué obtuvimos como resultado de ese litigio? En materia penal obtuvimos derechos muy específicos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la dirección del ministro José Ramón Cosío, emitió 5 criterios jurisprudenciales que han sido consideradas por la doctrina jurídica como las nuevas reglas para juzgar al indígena: derecho al traductor, quién es indígena en este país, quién debe investigar el derecho a la autoespecificidad cultural del indígena, entre otros criterios importantes. Ahí está, para el estudio y para su análisis, la jurisprudencia que se generó en el amparo directo en revisión 1624, diagonal 2008. Pero ¿qué pasa ahora? Apenas estamos nosotros tratando de visibilizar que los pueblos y las comunidades tienen derechos diferentes del ente mayoritario de la población. Apenas. Hay jueces todavía, acaba de circular un video en las redes sociales donde un juez se opone a que una persona indígena tenga traductor. Pensábamos nosotros que esa lucha ya la habíamos ganado. Que ya estaba superada, pero advertimos que no. Su servidor está siendo objeto de estudio por parte de un juez federal respecto de que me van a practicar una prueba pericial para que yo acredite mi indigenidad, porque dudan de pero si nos parecemos a Juárez, dudan de nuestras pertenencias a los pueblos y las comunidades indígenas. Pensamos que ya eran luchas superadas, pero advierto que no, que todavía tenemos que seguir trabajando para tratar de explicar a las autoridades administrativas judiciales que México no es un solo México, que en México concurren una gran cantidad de pueblos y una gran cantidad de sistemas jurídicos. Verdaderas naciones. Efectivamente, verdaderas naciones, y estos pueblos con sus sistemas jurídicos y sus resoluciones que valen exactamente que la resolución de un juez de derecho positivo. Totalmente, sí, claro. Entonces, apenas estamos nosotros en esta parte, apenas estamos tratando de visibilizar y de tratar de explicar que las y los integrantes de los pueblos indígenas tenemos derechos, apenas, todavía.
llegará el momento en que nuestros derechos humanos como integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas ya se encuentren consolidados. Y entonces pasaremos a estadios diferentes del que actualmente se encuentra, pero en estos momentos entiendo también la parte de la pregunta, de la siguiente pregunta que me formulaba, en el sentido de que existen liderazgos a veces que se apartan de lo que inicialmente habían planteado. Lo entiendo, pero creo que no es propio o exclusivo de los pueblos y las comunidades indígenas, sino que es propio de la naturaleza humana. Por supuesto, pero nos afecta más porque vale decir que somos en alguna medida vulnerables frente al derecho positivo, porque lamentablemente el Estado-Nación se finca en el derecho positivo. Así es, efectivamente. El Estado, desde sus centros de poder, ha construido normas y no ha dado intervención a los pueblos y a las comunidades indígenas. Nosotros no estamos representados en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Quienes van son esas personas a que has hecho referencia, que tal vez no lleven el interés propio de su pueblo. Ni el amor a su gente. Tal vez ni el amor a su gente. Habrá algunos casos que sí, pero me imagino que habrá otros en los que no, porque nosotros advertimos que toda la legislación que se crea no está pensada para favorecer a los pueblos y las comunidades indígenas. Por eso, las y los integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas tenemos que litigar, como en el precedente que acaba de comentar mi compañera Mariana Yáñez, tenemos que litigar para arrancarle a un Congreso una ley de consulta. ¿Por qué es importante la ley de consulta? Porque la ley de consulta es un mecanismo de diálogo, es un mecanismo para que el pueblo indígena hable con el gobierno. Y es un contrapeso real frente a los abusos del poder. Después nos dirán que hay deficiencias en las consultas, que hay problemas, sí, pero tenemos que ir trabajando poco a poco para mejorar esa relación Estado-pueblo indígena y establecer canales de diálogos de maneras claras, precisas y contundentes, en donde la voz de los pueblos sea escuchada con toda fidelidad, con toda claridad. Así es. Mariana Yáñez, en la vida cotidiana en Oaxaca, particularmente, a pesar de que de manera jurídico, legal, se establece que somos una entidad pluriétnica y pluricultural, subsiste el maldito racismo. Y en la propia capital del estado, y en el propio gobierno del estado, y en los municipios. ¿Qué hacer? ¿Cómo es útil de manera especial el litigio estratégico, toda vez que afecta en mayor medida que a los varones a las mujeres, sujetas a acoso laboral, sexual, al condicionamiento del trabajo a cambio de que se porten amablemente con quien oferta el trabajo, legalmente percibiendo un salario menor por el mismo trabajo que los varones? Es decir, es una lucha todavía muy complicada y compleja. Bueno, sí estamos en el contexto social en que la lucha de la mujer se ha hecho visible. Sí. En principio es una ventaja. Es una ventaja. Yo aplaudo a todas las mujeres que luchan por disminuir esa brecha histórica de desigualdad que hemos tenido. Son temas complejos. Claro. Son temas, pero hay opiniones a favor, opiniones en contra, que si la manera de visibilizar la lucha es la correcta, si la manera es la indicada. Yo considero que sí, yo como mujer lo puedo entender. Como decía el cántico de las mujeres que se hizo viral, es la violencia que no ves. O sea, nosotras como mujeres hemos sentido en las palabras, en la forma en que nos miran, en muchas cuestiones esa violencia, esa agresión que se ha normalizado. Lamentablemente. Yo hoy escuché un comentario de una persona que dijo, ¿y por qué están haciendo eso las mujeres? ¿Por qué? Y yo me quedé, bueno, lo dijo un hombre que pues quizá así son educados, ¿no? Con
no sé, me causó mucha conmoción decir, claro. Pues es que como dice el cántico de las mujeres, es la violencia que no ves. Nosotras claro. lo percibimos porque somos mujeres, ¿no? Porque son las víctimas. Porque somos las víctimas de esta situación desde que somos adolescentes, vamos por la calle, nos faltan el respeto, somos a unas niñas y nos van siguiendo por la supuesto. Calle. O sea, hablo del caso particular de lo que yo he percibido, no estoy hablando por otras personas. Pero es una realidad. Estoy hablando por mí, que es una realidad. Y yo digo, pues, ¿qué forma de luchar? Ahora bien, yo apoyo la protesta social, pero también quiero visibilizar que existe una protesta, una lucha institucionalizada, legal, pacífica. Podemos acudir a los recursos, a los medios que establece la Constitución para reclamar nuestros derechos. También el juicio de amparo podemos, como lo que tú comentabas, que no vamos a solicitar empleo, quizá cumplimos con los requisitos, con todo este tipo de cuestiones y quizá pues nos dicen que no somos aptas o alguna cuestión de ese tipo, pues podemos acudir ante instrumentos legales para hacer este reclamo, ¿no? Afortunadamente ya por estas mujeres que han luchado, yo también me sumo a ellas, claro, y también desde mi trinchera jurídica, desde mi postura como abogada, también participé en esta cuestión de la protesta que hubo en Santo Domingo por las mujeres, protesta pacífica, un baile que dice mucho, un cántico que dice mucho, quizá a mucha gente no le agrade, pero sí es importante que las mujeres hagan oír su voz, hagamos oír nuestra voz, visibles. Y es en todos los sectores, me da mucho gusto que participan todos los sectores, jovencitas, estudiantes de escuelas particulares, de escuelas de gobierno, de diferentes edades, amas de casa, funcionarias, servidoras públicas, o sea, nos hemos unido demasiado. Y creo que en la medida en que sigamos así, demostrando nuestra fuerza y demostrando que somos muchas, se va a acabar con esta situación. No hemos encontrado otra manera de hacerlo y consideramos que ahora sí se han implementado políticas públicas, se han hecho acciones afirmativas para romper esos techos llamados techos de cristal. Un ejemplo muy claro es que ahora en las convocatorias para acceder al cargo de jueces, ya se abrió el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, abrió una convocatoria solo para mujeres. Porque ¿qué pasaba? Siempre en estas convocatorias la mayoría de los que aprobaban estos exámenes eran hombres. Y decían, pues están abiertas las mujeres porque no quieren. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a las mujeres, aparte de trabajar, de desempeñar su función pública, de ser servidoras públicas, también tienen las actividades de la casa, son amas de casa, el tema de las tareas de los hijos, el tema de atender al esposo, el tema de ver lo de la ropa, 3 o 4 jornadas al mismo tiempo. En cambio, el hombre puede fácilmente terminar de trabajar, sentarse a estudiar, acudir a cursos, muchas cuestiones. Entonces, a nosotras las mujeres nos tenemos adjudicadas o atribuidas otro tipo de tareas que quizá, y no es porque no tengamos el deseo de estudiar o alguna cuestión, es porque también se nos ha estereotipado en el tema de que nosotras somos las encargadas del hogar y que el hombre es el encargado de estudiar y de realizarse. Pues entonces por ese tipo de cuestiones históricas que esa brecha se ha roto, afortunadamente, y lo hablo porque hay muchas mujeres destacadas actualmente siempre trabajando. El problema es que no siempre las ha habido, se había ahora ya se ha abierto. Pero eso es consecuencia de la lucha que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia. Y yo agradezco haber nacido o estarme desempeñando en esta época en que tengo derechos, en que puedo hablar, en que puedo votar, en que puedo opinar, en que puedo ser abogada y en que por medio de mis litigios puedo oponerme a los actos de autoridad que violen derechos y ayudar a humanos, muchas ayudar mujeres, a las mujeres, ayudar a mi comunidad, ayudar a la ciudadanía y yo aplaudo toda protesta y a la vida misma. Es lo que yo digo, o sea, en la época de mi mamá, de mis abuelas, quizá todo estaba era una represión hacia la mujer, ¿no? Y se veía bien, o sea, que estaba normalizado esa situación malamente aceptado. Y yo agradezco que me haya tocado esta época en que tengo libertad, en que puedo reclamarlo, en que puedo decir que me gusta, que no me gusta y en que puedo luchar y pues sí, sigo apoyando a todas las mujeres. Mariana, sin que sea aludir simplemente a una frase hecha,
Históricamente está demostrado que la madre es educadora, ¿no? Suena fuerte, pero es real. La educación se mama en el seno del hogar. Por eso es más fácil que salga adelante una madre soltera que un padre soltero con los hijos. Es una realidad. Por otro lado, ustedes son grandes administradores. Son más responsables que los varones, aunque a muchos varones que nos están viendo no les guste oírlo. Además, han demostrado ser más íntegras, más honestas intelectual y materialmente. ¿Qué llamado harías a todas las mujeres en general y en particular a quienes nos ven, porque este programa se va al mundo y nos interesa coadyuvar a ese cambio social del que pues ya no confiamos tanto, porque los ciudadanos, con todo y que es nuestro derecho, nos hemos equivocado? Fuimos a un gobierno de derecha y resultó un fiasco. Hoy estamos en un gobierno de izquierda y durante ya muchos meses estamos viendo que no hay muchos aciertos. ¿Qué hacer? ¿Cómo motivar a las mujeres, independientemente de decirles que no están solas, que cuentan con instrumentos legales? Pues que hablen, ¿no? Que participemos, claro, que participemos. Hemos logrado muchas cosas con esta situación. Sigamos adelante protestando, y para que ya se está dando cuenta la estructura social, la estructura gubernamental, que somos una fuerza latente y que vamos a seguir. Y solo así se logran romper esas brechas, ¿no? Esas brechas históricas. Entendemos que cuesta trabajo, ¿no? Pero creo que poco a poco hemos perdido el miedo. Poco a poco somos más las mujeres que salimos sin importar las consecuencias. Ni el qué dirán. Creo que ya hay que seguir ponderando la imagen de una mujer fuerte. Todas somos fuertes. Y claro, lo estamos demostrando. Inteligentes. Sí, inteligentes. No solo bellas, porque lamentablemente se les convirtió en símbolo sexual. No, la mujer es la fuerza, ¿no? O sea, es fuerza, digo, como todas las personas, pero sí está demostrado. Y está demostrado porque no solo son diversos sectores sociales, ya todos los sectores nos hemos salido a protestar. Y eso está generando un cambio poco a poco. Hemos notado, ¿no? Que ya ha habido reformas legales, ya ha habido leyes a favor de las mujeres, lo que antes no se suscitaba. Entonces, ese tipo de acciones son las que generan el cambio. Y sí, quiero decirles que cada quien luche desde su trinchera. Yo lo hago como abogada, pero hay contadoras, hay amas de casa, hay señoras que hacen comida, señoras que tienen muchas funciones, pero todas desde nuestro ámbito de desempeño, donde que nos desempeñamos a diario, podemos luchar por romper estas barreras, ¿no? Quien suma multiplica. Así es, y seguimos, no hay que desistir en esta lucha, y yo creo que también los hombres también están cambiando su visión, o sea, nos queda de otra. No, yo veo que sí tienen razón. O sea, yo lo he visto en mi entorno, sí, nosotros no nos percatábamos de ciertas, y yo les he dicho, es que con una mujer nos exponemos a esto, hacen comentarios, la palabra, son muchas, no solo es la violencia física. No, por supuesto. Y sí tienen que cambiar un poco ese contexto. Es incómodo que siempre se burlen de la mujer o que hagan mofa de una mujer. Claro. Y sí, yo he visto que se ha ido respetando, y sobre todo aplaudo que las chicas de las secundarias, de las preparatorias, no, me parece excelente, y ya basta de esos abusos por parte de los maestros. No considero que esas acciones, y se va a terminar con el acoso, con todo ese tipo de cosas, con acciones como esta, y que sigan, porque poco a poco van las prepas, van los cobaos,
egresados van ya a la Facultad de Medicina, vamos a ver Así hasta es. dónde llegamos, y ya así solamente se ha visibilizado. O sea, las personas pensaban que no pasaba nada, y yo dije, es que realmente sí es cierto. O sea, las mujeres decimos, es que sí es cierto, y nadie se percataba de ello. Así es. Y sí es cierto todo lo que dicen. Entonces seguimos este tipo de acciones, son las que van a lograr un cambio. Doctor Carlos Morales Sánchez, experto latinoamericano en litigio estratégico. Como varón engendro hijos o engendré hijos, pero también presumo de parir ideas, proyectos, iniciativas, acciones afirmativas por el compromiso social que tenemos insoslayable históricamente. Y en ese sentido, bien entendido, entre comillas, le vendo dos ideas a usted y a Mariana para optimizar, para eficientar, innovando esta lucha extraordinaria que vienen dando. Una, que quizás les permitiera obtener financiamientos. Como resultado de las investigaciones exitosas que han realizado, convertir esos casos en libros que se vendan y les permitan obtener recursos de manera libre e independiente, porque necesitamos llevar la luz del conocimiento a todos. Y en medio del avance extraordinario de la tecnología, el libro seguirá siendo consultado. Y será como el placer de degustar una comida: si no se toca, si no se huele, no tiene el efecto ideal. Eso por un lado. Por otro lado, impulsar proyectos productivos con los pueblos indígenas. Vayamos más allá, que una sección de su asociación pudiera dedicarse. Yo me sumo, hago el compromiso público de hacerlo. Soy secretario del Banco de Alimentos desde hace 18 años. Apoyamos a miles de familias mensualmente. Invertimos recursos como micro, pequeños, medianos y algunos, afortunadamente, grandes empresarios en apoyar. Aclaro, para que no se malentienda, no somos hermanitas de la caridad, ni nos sentimos mesías ni salvadores del mundo. Lo hacemos a cambio de recibos deducibles de impuestos y para evitar en alguna medida que las autoridades de los diversos órdenes de gobierno se sigan robando nuestros impuestos. Es mejor buscar vías cortas y directas para ayudar de manera más real, más eficiente, más efectiva a quienes menos tienen. En ese sentido, ¿qué hacer? Lo decía Mariana con gran tino. Las mujeres son fuertes, poderosas, pero en mi opinión, puedo estar equivocado y pido disculpas anticipadamente, la única manera de empoderarse realmente en este mundo es siendo productivas, es teniendo recursos económicos para ser libres, independientes y autónomas, y no depender de un cabrón que vía la oferta de la comodidad, de la zona de confort, de ofrecer vivienda, vestido, les condicione, les manipule, les chantajee sentimentalmente y no les permita ser libres e independientes. ¿Cómo aterrizar esos proyectos? Con base en los invaluables y vastos recursos naturales, doctor. A ver, por encima de todos los tráficos conocidos, que son fuente de riqueza inmensa en la que son cómplices los diversos órdenes de gobierno en el mundo, tráfico de petróleo, armas, drogas, personas, hay uno mucho más peligroso y mucho más enriquecedor: la biopiratería. ¿Qué es la biopiratería? Es el saqueo del germoplasma de nuestra flora autóctona por parte de las multinacionales farmacéuticas. Y en ese sentido,
nuestras comunidades y pueblos indígenas son inmensamente ricos. De manera especial en el caso de Oaxaca, con la mayor biodiversidad después del Amazonas en América Latina, y en el caso específico de algunas regiones como los Chimalapas. Ustedes son jóvenes y quizás no lo saben o no lo han leído. En los 60s, la cuenca del Papaloapan, 60s, 70s, la cuenca del Papaloapan se enriqueció, lamentablemente no los pueblos y comunidades indígenas, con el saqueo del barbasco, una especie vegetal que permitió a través de la diosgenina producir anticonceptivos, y enriqueció a las multinacionales farmacéuticas y empobreció a los oaxaqueños indígenas. Tenemos una gran reserva de minerales en Oaxaca, no solo oro, plata, sino incluso minerales estratégicos como uranio en la Mixteca, pero de eso no se informa porque el imperio está al acecho para apoderarse de estos recursos. ¿Qué opina de esta propuesta, de esta iniciativa ciudadana, desde mi caso, de ir más allá, impulsando proyectos productivos? Por un lado. Y por otro lado, exigiendo respeto a nuestros derechos a través de enseñar, de capacitar, de evangelizar, para llamar la atención, utilizando esta palabra ciudadana, físicamente a los indígenas, de que su voto cuenta y que su voto vale, y que hoy en día las elecciones se ganan o se pierden por cientos, ya no por miles de votos. Agradezco mucho estas visiones que hoy nos compartes. Efectivamente, en estos días oscuros en los que acecha una amenaza y tenemos que quedarnos en nuestras casas a trabajar, Litigio Estratégico Indígena ha asignado a cada uno de sus integrantes que hagan una reseña, un pequeño ensayo sobre cada una de las luchas que hemos estado desempeñando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mariana Yáñez hablará del caso del río, yo hablaré del tema de la omisión legislativa. Edgar Aldair Pérez Ortiz, Premio Nacional de la Juventud, hablará sobre la lucha de los atletas paralímpicos. Juvenal Rodrigo hablará sobre la lucha que hemos hecho por el derecho a la traducción de los pueblos, el derecho de los pueblos a recibir el derecho en su propia lengua. ¿Qué es lo que queremos generar con esto? Pues generar insumos básicos para la construcción, si bien es cierto, de una memoria de trabajo, una memoria de actividades, un informe que le podamos rendir a la ciudadanía respecto de nuestras actividades. Tenemos algún trabajo ya realizado, la maestra Yáñez ha presentado algunos artículos a la revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, pero también queremos enviar otros artículos más que ya hemos preparado ante la revista del Instituto de la Judicatura Federal, para de esa manera ir dejando constancia de nuestro trabajo. Pero hemos pensado ya en ir construyendo un libro sobre los litigios de litigio estratégico indígena, y si bien es cierto los ingresos que se recibirían por estos libros son mínimos, no obstante ello, más que la finalidad de percibir algún recurso, lo que queremos es difundir lo que estamos realizando. Nosotros pensamos, y desde aquí hacemos la invitación a las universidades, a los centros de estudio, estamos nosotros desde el litigio estratégico muy dispuestos a compartir estas experiencias exitosas que hemos tenido. Nosotros queremos ir a las universidades y trabajar con los jóvenes universitarios y universitarias en pequeños talleres de 10 o 15 personas, en las que Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil, les comparta su experiencia y juntos en un pequeño taller podamos generar
la mano de obra que permita replicar estos exitosos casos en otras latitudes. Hoy tenemos solamente un amparo por el rescate de 2 ríos en México, pero deberíamos tener amparo por el rescate del río Papaloapan, de los perros, del Río Verde, entre otros, pero en este momento solamente tenemos un caso en el país. ¿Qué queremos? Que esta experiencia exitosa se multiplique en todo el país. Queremos que haya amparos donde se ordenen los rescates de ríos en todo el país. Es una experiencia que ahora que hemos abierto el camino, antes nunca se había hecho, que ahora que hemos abierto el camino, pues es relativamente fácil transitarlo. Ahora que ya está construido el mapa, pues fácilmente podemos seguir esta cartografía para llegar a un resultado similar. Nosotros hemos hecho esa invitación y hasta este momento estamos en algunas pláticas con algunas universidades. El requisito que hemos puesto siempre es que sea un curso gratuito, para que las personas, los estudiantes sin recursos, pero con mucha voluntad de los pueblos y las comunidades indígenas puedan asistir y a partir de esto sean agentes transformadores en el más puro sentido de la palabra y repliquen estos casos en todo el país. Ojalá que algunas instituciones que nos estén escuchando, ojalá pudieran poner sus recursos, porque la idea es precisamente que vengan alumnos, estudiantes de todo el país y nos conjuntemos 3 días en la ciudad de Oaxaca para replicar esta experiencia en todas partes, en todos los estados del país. Queremos un grupo compacto de 15 o 20 estudiantes o abogados jóvenes para que estas personas sean quienes repliquen esta experiencia. Pero por lo que se refiere al libro, estamos trabajando respecto del libro. El esquema de las librerías ahora es que si uno escribe un libro le dan de regalías 15 libros, que esos son los libros que uno procede a vender. Las librerías que tratan temas jurídicos, las librerías especializadas, porque la idea sería colocar nuestros libros en esos espacios de difusión especializados. Y luego también por lo que se refiere al tema que usted nos acaba de mencionar respecto de la biopiratería, estamos muy interesados en Litigio Estratégico Indígena, está muy interesada en diseñar un mecanismo que obligue a construir una ley de protección a este tipo de recursos naturales. La ley del patrimonio cultural inmaterial solamente protegería, en todo caso, las manifestaciones culturales, arte, danza, iconografía, tejidos. No va más allá. No más allá. Entonces estamos olvidando esta parte que también es un patrimonio biocultural de los pueblos y las comunidades indígenas. Necesitamos tener un mecanismo de protección. Hasta este momento es todo esto. Todo lo que usted ha comentado está en una zona nebulosa porque no tenemos claridad respecto. Pero que enriquece a muchos, lamentablemente. Precisamente esa oscuridad, esa nebulosidad es la que permite que grandes empresas sean las que resulten beneficiadas con este tipo de apoderamientos. Hace algunos años mi padre hacía carbón en la zona de los Yenagati y caminábamos hacia arriba del cerro buscando árboles que ya la tormenta hubiera derruido, claro. Y para cortarlo y hacer carbón, y veíamos que hasta arriba en las comunidades andaban personas extranjeras con sus morrales y sus mochilas. Yo siempre le pregunté a mi padre que qué hacían y decían es que andan haciendo investigación. Después un maestro mío en la secundaria me dijo es que se están apoderando de nuestros recursos naturales y del conocimiento y del uranio en México. No sé qué tanto sea cierto eso, pero sí me pareció que pudiera ser algo que pudiera ser cierto. Entonces, ¿qué es lo que urge? Litigio Estratégico actualmente está preparando
amparos para la protección del patrimonio cultural. Primero, ya está en trámite una demanda de amparo que hemos promovido para obligar al gobierno del Estado a crear un inventario del patrimonio cultural. Indispensable. Necesario. El artículo 12 de la Convención de Salvaguardia firmada en París en el año 2003 por Vicente Fox ordena al Estado de Oaxaca construir uno o varios inventarios del patrimonio cultural. Oaxaca no ha construido su inventario y por eso nosotros hemos promovido una demanda de amparo para obligar al Estado a construir ese inventario del patrimonio cultural. Una vez que ganemos esta demanda de amparo, una vez que la Suprema Corte resuelva este asunto, el gobierno del Estado de Oaxaca deberá construir su inventario, pero creo que tenemos también que ampliar nuestra visión y nuestros horizontes para incluir dentro de los litigios que estamos diseñando algún mecanismo, normatividades, legislaciones, inventarios que permitan la protección de la bioculturalidad de todos estos organismos. Hiciste referencia al barbasco, ya el barbasco se hacía referencia ya en la canción aquella de Caballo Negro que decías que se encuentra en Barbascao. Así es, ¿verdad? Así el es. barbasco que siempre fue señalado como que se utilizaba como una herramienta para suspender el embarazo. Así es, anticonceptiva. Exactamente, y que después fue utilizado por las grandes empresas como ingrediente activo de algunos medicamentos que son utilizados para la suspensión del embarazo. Entonces, nosotros, y respecto de los proyectos productivos, pues tendremos que analizar exactamente, claro. Cuenten conmigo, doctor. Gracias, y le agradecemos. Con, la plataforma de medios que tenemos y, por supuesto, de Regeneración Televisión, doctor. Agradezco cumplidamente en todo lo que vale su presencia en este programa Detrás de la Noticia, la presencia de Mariana Yáñez, vicepresidenta de la Asociación Civil Litigio Estratégico. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión. Información social responsable de Oaxaca para el mundo. Muchas gracias a ustedes, queridos televidentes, por su preferencia. Hasta la próxima.